presento para los que no me conozcáis, aunque creo que la mayoría me conocéis. Soy José Miguel Sebastián y hablo en nombre de las dos organizaciones que han impulsado este acto, del Ateneo Republicano de Las Rozas y de Izquierda Unida de Las Rozas. Como se ha dicho en el vídeo, la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 supuso un inicio de modernización y de reforma en una sociedad que tenía problemas seculares de atraso y de desigualdad. En suma, fue el intento de la realización de la revolución burguesa que no se pudo realizar en el siglo XIX en España y que se intentó realizar en ese momento, sobre todo en el primer bienio, que se llama bienio reformista o bienio republicano-socialista o bienio hazañista, que se le conoce de las tres formas. Durante esos 2 años se impulsaron esas reformas y se impulsaron ese proyecto de modernización y de extensión de la educación a las capas populares. Y esas reformas, como se ha dicho en el vídeo también, se inició no solo con la Constitución, sino que nada más llegar y tomar posesión el gobierno provisional que presidía Alcalá Zamora, pues se dictaron de forma inmediata una serie de decretos que reformaron la administración, sobre todo en el ámbito militar, como se ha dicho, que establecieron derechos de los trabajadores, seguros sociales, jurados mixtos, limitación de la jornada laboral, que también se ha dicho bajo el mandato de Largo Caballero como ministro del Trabajo, que dignificaron la existencia cotidiana de los presos con la reforma penitenciaria de Victoria Kent, y sobre todo que fomentaron la educación, porque los republicanos, los socialistas, republicanos de izquierda y republicanos de centro que impulsaron la República creían que la educación era la pieza fundamental para crear una ciudadanía participativa y responsable sobre la que instaurar los cimientos del régimen republicano. Uno de toda esta corriente iba a ser la plasmación en un texto constitucional, y así enseguida, el 6 de mayo de 1931, el gobierno provisional crea una comisión jurídica asesora que sustituye a la anterior Comisión General de Codificación, una comisión jurídica que preside el abogado de Madrid, Ángel Osorio Gallardo, y en la que hay juristas de reconocido prestigio como Alfonso García Valdecasas o Adolfo Posada. Esa comisión jurídica asesora redacta un dictamen, un anteproyecto de constitución que presenta al gobierno, que a su vez remite a las Cortes. Ese dictamen no le gusta al gobierno provisional, no le gusta a casi nadie, porque resulta demasiado moderado, demasiado pacato, por así decirlo, para lo que era el ambiente político en ese momento. Osorio era un político que venía de la monarquía, que era un desencantado de la monarquía y había llegado al republicanismo, pero no dejaba de ser un hombre de derechas, era un demócrata cristiano, y eso se plasma en el texto que manda. No hay una separación clara de Iglesia y Estado, no aborda las autonomías territoriales, y ese proyecto es bastante insatisfactorio. Por eso el gobierno provisional decide que se ha de tramitar en el seno de las Cortes que se eligieran como Cortes Constituyentes. Y así se convoca a elecciones a Cortes Constituyentes, que se celebra el 28 de junio del 31, en las que gana la izquierda, como se ha dicho aquí, y el 28 de julio de ese año, también un mes después, se crea una comisión constitucional. Una comisión constitucional que la preside Luis Jiménez de Asúa, que es un catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Madrid, un ilustre y un prestigioso jurista, y en la que están representados por la mayoría o todos los partidos que tenían representación parlamentaria en ese momento, que eran muchos. Decimos ahora que hay fragmentación, pero si vemos el arco parlamentario era más plural que el de ahora, porque, bueno, había coaliciones en las cuales concurrían bastantes partidos, tanto de
derecha como de izquierda. Había en la comisión también una mayoría de la izquierda que reflejaba la correlación de fuerzas en las Cortes Constituyentes. Esa comisión toma como base el anteproyecto, el dictamen, pero lo transforma en un sentido progresista. Y es curioso, es reseñable la celeridad en sus trabajos, porque en menos de, poco más o menos, en 5 meses o menos, ya se presenta al Pleno de las Cortes Constituyentes el proyecto de Constitución, que lo presenta en un discurso su presidente, Luis Jiménez de Asúa. Este proyecto de Constitución está dentro del constitucionalismo de su tiempo. Tiene como referencias las constituciones de entreguerras, la Constitución alemana de Weimar de 1919, la Constitución mexicana de Querétaro de 1917, la Constitución de la Unión Soviética de 1918, porque luego se cambió esa Constitución, pero en el 18 se hizo una Constitución en la Unión Soviética que era una Constitución bastante, vamos a definirla como republicano-democrática, dentro de que era una Constitución socialista, pero también tiene influencias de la Constitución soviética del 18. Y por último, de la Constitución de Austria de 1920. Es un constitucionalismo que se define por la construcción del Estado social. Las luchas obreras y las reivindicaciones obreras con estas constituciones se plasman en los textos legislativos y en las constituciones también, y recoge las reivindicaciones de mejoras laborales, de legislación social y de protección social que vienen reivindicando los potentes movimientos obreros de final del siglo y de final del siglo XIX y principios del siglo XX. Es el germen de lo que luego fue el Estado social, el Estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Constitución de 1931 se inscribe en esa tendencia constitucional. Desde el punto de vista de los principios, supone una ruptura con el régimen político de la Restauración. Es afrontar el proceso de modernización que requería la sociedad española y de instauración de un verdadero Estado de Derecho, con separación de poderes, soberanía popular y reconocimiento de los derechos fundamentales. Y al mismo tiempo es una Constitución innovadora que en algunos aspectos no va a perdurar en su vigencia por los hechos históricos que todos sabemos, pero que va a tener su influencia en constituciones posteriores, como veremos, como la italiana de 47, como la Ley Fundamental de Bonn alemana, la Constitución de la República Federal Alemana, y, cómo no, con la Constitución de 1978 vigente en estos momentos, que puede decirse que tiene muchos puntos en común, pese a que lo que se dice ahora últimamente, con la Constitución de 1931. Bien, vamos a examinar de la forma más sistemática y más concisa posible para no aburriros lo que es la estructura de la Constitución. Empieza con un título preliminar en el que están los principios generales. Así el artículo 1, ahí está, que dice que España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Este punto, la definición como república de trabajadores, tuvo bastante relevancia y tuvo bastante difusión en ambientes constitucionalistas y de otros países. Era una novedad y se introdujo, porque en el anteproyecto de Osorio no estaba, se introdujo por una enmienda que presentó Luis Araquistáin, el socialista Luis Araquistáin, que hablaba de república de trabajadores. También otro enunciado parecido la propuso una enmienda el diputado del radical socialista Fernando Valera, que era hijo de Juan Valera, el de Pinta Jiménez. Y al final se quedó como república democrática de trabajadores de toda clase. Esa de toda clase
Ese añadido lo enmendó el presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, que era un hombre de derecha, como sabéis, debido a que, bueno, con ese añadido parecía que no solo se estaba refiriendo al proletariado, sino que trabajadores de toda clase incluía también a la burguesía. Hay una anécdota de Lerroux. Lerroux era el ministro de Asuntos Exteriores, se llamaba entonces ministro de Estado, que tenía que ir a la Sociedad de Naciones en Ginebra, y las sesiones de la Sociedad de Naciones empezaban temprano, y don Alejandro pues no tenía la costumbre de madrugar, entre otras costumbres, y durante la aprobación esta del artículo 1, que en Europa tenía su repercusión, pues hubo varios días que llegaba tarde a las sesiones, y ya el último día, que llegó también pues una hora después de empezada, dijo el presidente de la Asamblea de la Sociedad de Naciones: ah, por fin, ya están aquí los trabajadores. Y con cierta sorna con el artículo 1. Bueno, este artículo también reconoce la soberanía popular cuando dice que los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. Establece el principio de igualdad y también establece también el laicismo, cuando dice que el Estado español en el artículo 3 no tiene religión oficial. Luego está el famoso artículo 6, por el cual España renunciaba a la guerra como instrumento de política nacional. Igualmente, en el artículo 7 hay una referencia al derecho internacional como norma que se incorporaba al ordenamiento jurídico español. También se hace referencia al uso del castellano como idioma oficial de la República y a la obligación de saberlo y usarlo sin perjuicio de los derechos que la ley del Estado y de las regiones autónomas reconozcan a las lenguas regionales. Aunque aquí se introdujo una enmienda de Miguel de Unamuno, que era diputado en esas Cortes Constituyentes, en las que decía que a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. Esto es, el único idioma oficial era el castellano que tuviera reconocimiento en las lenguas vernáculas regionales. Aquí se ve el casticismo de don Miguel al introducir esta enmienda. Pero bueno, esto es un hecho de que diferencia un poco también el sistema actual. El título primero es la organización nacional que alude a la organización territorial. Aquí lo que se venía a resolver en aquel momento era la aparición y fortalecimiento de los nacionalismos vasco y catalán, sobre todo catalán en ese momento. Y entonces se decía que el Estado español se estaría integrado por municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía. No se optó por un sistema federal. ¿Por qué? Pues yo creo que por el recuerdo de la Primera República, en la cual se intentó establecer un régimen federal o cuasi confederal, y el resultado pues no fue tan halagüeño como se esperaba, y a partir de ahí el republicanismo, que antes era mayoritariamente federal, va cayendo en posiciones más templadas en este punto. Tampoco se optó por un Estado unitario, porque obviamente la realidad territorial española no propiciaba ese tipo de organización estatal. Se optó por lo que se llamó Estado integral, que es compatible con la autonomía de municipios y regiones. Un Estado integral que va a ser un precedente del Estado de las Autonomías de la Constitución del 78 y que también va a influir en la Constitución italiana del 47, como he dicho, y no solo en eso, sino en la Constitución Federal belga y en el régimen autonómico que se ha dado a Escocia en el Reino Unido también. Es decir, que el Estado integral también es una de las novedades que introduce esta Constitución del 31, que va a tener luego proyección en otros ordenamientos. Hay una voluntariedad en el ejercicio, en el acceso de la autonomía, es decir, no había un régimen general para todos, sino que únicamente podían acceder a las autonomías, según el artículo 11, si una o varias provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-administrativo dentro del Estado español.
esas provincias podían presentar su estatuto de autonomía. ¿Por qué? Porque los constituyentes eran conscientes de que no había ese sentimiento autonómico, ese sentimiento nacionalista, igual que en el País Vasco, en Cataluña, en otras regiones. Aquí en el 78 creamos, quizá de forma un poco forzada, conciencia autonómica, conciencia regional, en muchas regiones que no las tenían, el café para todos. En la Constitución del 31 se pensó que únicamente podían acceder a este régimen aquellas nacionalidades, vamos a llamar históricas, ¿no? Se pensaba en Cataluña, que tuvo su estatuto de autonomía aprobado en el 32, se pensaba en el País Vasco, que tuvo su estatuto de autonomía también, pero se aprobó en el 36 ya con la guerra civil empezada, con lo cual no se pudo aplicar, y tuvo su estatuto también Galicia, que no llegó a aprobar. Pero no era un régimen general, sino que había un principio de voluntariedad. Luego sigue también un esquema parecido a los estados federales en el reparto de competencias. Así, el artículo 14 establecía las competencias exclusivas del Estado español en cuanto a legislación y ejecución. El artículo 15 establecía las competencias que el Estado tenía la competencia exclusiva legislativa, pero que podía delegar la ejecución en las autonomías o las regiones autónomas. Y el 16 decía que las materias, como una cláusula residual, que las materias que no estuvieran comprendidas en esos artículos eran competencia de las regiones autónomas. Había un principio en la Constitución también, del artículo 17, que prohibía la diferencia de trato entre los españoles, con independencia de la región autónoma que pudieran estar. En suma, se parecía bastante a un Estado federal, lo que pasa que tenía estas peculiaridades de que no se preveía un sistema general de acceso a la autonomía. En suma, vino a dar respuesta a un problema que todavía colea y que todavía tenemos, y que, bueno, que no sabemos cómo se hubiera desarrollado si la guerra civil no hubiera interrumpido el proceso político de la Segunda República. Lo cierto es que Cataluña aprobó su estatuto. Había también una diferencia. Los estatutos se discutían y se aprobaban, no venían ya aprobados como ahora, que vienen de la autonomía correspondiente a las Cortes, sino que se discutían y se debatían y se aprobaban en las Cortes Generales para dar más consistencia a que las autonomías o las regiones autónomas eran parte del Estado. Lo cierto es que se aprobó el Estatuto de São y que, bueno, que ya digo que por la propia evolución histórica pues no sabemos cómo hubiera podido consolidarse este sistema. El título segundo se refiere a la nacionalidad. Como peculiaridad está el reconocimiento de la doble nacionalidad a los hispanoamericanos, brasileños y portugueses en el régimen de reciprocidad con el Estado español, aquellos tratados que se firmaran con esos países, que reproduce ahora también una disposición actual. El título tercero es Derechos y deberes de los españoles. Aquí la Constitución recoge, esta es la parte dogmática de las Constituciones, que se llama, frente a la parte orgánica que establece los órganos o las instituciones, la parte dogmática es la que establece los derechos. Pues aquí reconoce los derechos civiles y políticos clásicos, el derecho de reunión, el derecho de asociación, la asociación sindical, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, derechos civiles clásicos liberales y de libertades fundamentales, como dentro del constitucionalismo liberal, bajo la norma del artículo 25, que es el principio de igualdad, que decía que no podrán ser fundamentos de privilegio jurídico la naturaleza, la afiliación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. Ya veis que es una formulación muy parecida a la del vigente artículo 14 de la Constitución del 78. También se establecía una serie de garantías, es decir, que estos derechos y estas garantías podían ser invocadas ante los tribunales, y así el artículo 105 preveía
la creación de tribunales especiales de urgencia para conocimiento de las vulneraciones de los derechos. Igualmente se establecía un recurso de amparo, como ahora, ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Dentro de estos derechos están los derechos políticos. Hay que citar el derecho de sufragio, el artículo 36, un avance en nuestro entorno, puesto que reconocía el derecho de sufragio a todos los mayores de 23 años de uno y otro sexo. Sabéis que aquí hubo un debate enconado en las Cortes Constituyentes, debido a que había un sector de la izquierda que consideraba que otorgar el voto a la mujer podía ser perjudicial, en cuanto las mujeres españolas en ese momento, en un amplio número, todavía tenían una formación cultural católica y había una cierta dependencia de la Iglesia, y había un sector de la izquierda que decía que podía ser contraproducente para el futuro de la República porque favoreciera a la derecha que se diera el voto a la mujer. Incluso defendió esa postura una feminista radical socialista, que era Victoria Kent, frente a la postura de Clara Campoamor, que, desoyendo la consigna de su partido, del Partido Republicano Radical de Rus, defendía la concesión del voto a la mujer desde ese momento. Al final se impuso, yo creo que la postura que era coherente con la radical democracia que tenía la Constitución, y se concedió el voto a la mujer, aunque luego no se decreta a la derecha. El título, siguiendo con el título tercero, también hay que destacar la libertad religiosa y el laicismo, que se regulan en el 26 y en el 27. En el debate de estos artículos, Azaña pronunció aquella famosa frase de España deja de ser católica, que la habréis escuchado muchas veces. Por sus críticos se ha puesto esta frase como si hubiera sido una especie de ejemplo de anticlericalismo o de laicismo radical, cuando lo que Azaña estaba diciendo en ese debate es que constataba una realidad sociológica, que es que ya la sociedad española estaba secularizada en el año 31, ya no existía esa cultura tan acelerada de nuestra historia de predominio de la religión católica en las costumbres y en la vida cotidiana, se había ido secularizando, y que por tanto no tenía ya una base social clara ni lógica en la preponderancia que tenía la Iglesia. Y así se afirmó el principio de separación Iglesia-Estado, ya vemos en el artículo 3 que ya se hacía la primera referencia. Luego en el 26 se dice que todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. Lo que se pretendía era acabar con los privilegios de la Iglesia. La Iglesia tenía una posición privilegiada, se confundía con el Estado, y un principio republicano básico y clásico es que ninguna corporación privada, ninguna entidad privada puede tener la fuerza suficiente para disputar el monopolio a determinar el interés común, el interés general, al Estado. La República, en este caso, tiene el monopolio para determinar cuál es el bien común, cuál es el interés general, y por tanto había que acabar con esos privilegios que todavía perduran. Y sobre todo lo que se hacía era acabar con los privilegios en materia de enseñanza para evitar el adoctrinamiento de los niños por parte de la Iglesia. Así se decía que el Estado no mantendrá ni favorecerá ni auxiliaría económicamente a las iglesias. Y la ley especial regulará la extinción del presupuesto del clero. Se declaraba disuelta las órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los 3 votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Esto lo iba pensado para la Compañía de Jesús, que fue la única que se quedó disuelta en España. Se establecía la nacionalización de sus bienes y afectados a fines benéficos y docentes. Y se establecía un registro
para las confesiones religiosas y una disolución de las que pudieran constituir un peligro para la seguridad de la República. Se les prohibía ejercer la industria, el comercio o la enseñanza y se les sometía con carácter general a las leyes tributarias del país. En suma, se establecía un sistema laico que tenía como referencia la ley de 1905 francesa y que, como digo, establecía claramente la separación de lo que es el ámbito religioso, que está dentro de lo privado, del ámbito público. Así, en el artículo 27 se establecía la libertad de conciencia y el derecho a profesar y practicar libremente cualquier religión. Se establecía la secularización de los cementerios y la posibilidad de que las confesiones ejercieran sus cultos privadamente y que nadie podría ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas reproduciendo lo que ahora dice el artículo 16.2 de la vigente Constitución. En relación con esto tenemos el artículo 48 que establecía que el servicio de la cultura era atribución esencial del Estado y así se decía que la enseñanza será gratuita y obligatoria y será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Luego volveremos sobre este artículo, pero pone de manifiesto el fin de la laicidad que se afirma en los anteriores que hemos citado. También, no solo la Constitución del 31 reconoce los derechos y libertades políticas o los derechos civiles, también, como hemos dicho, es una Constitución que prefigura el Estado social y reconoce derechos sociales y laborales. Así, en el capítulo 2 de este título, en el epígrafe Familia, Economía y Cultura, se regulan estos derechos sociales. Se dice primero en el artículo 43 que la familia queda bajo la protección del Estado. En ese mismo artículo ya se reconocía el divorcio, tanto de mutuo acuerdo como contencioso. Luego se va a plasmar eso en el Código Civil que se va a dictar después. Y también la igualdad de derechos tanto de los hijos extramatrimoniales respecto de los matrimoniales. Aquí también se pone de manifiesto el avance que supone la Constitución del 31 en materia de costumbres y de igualdad. El artículo 46 alude al trabajo. Y el trabajo en sus diversas formas se considera una obligación social y gozará de la protección de las leyes. Así se establece que habrá una legislación social que regularía los seguros de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, el trabajo de las mujeres y de los jóvenes, especialmente la protección de la maternidad, la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar, las vacaciones anuales remuneradas, las condiciones del obrero español en el extranjero, las instituciones de cooperación, la relación económico-jurídica de los factores que integran la producción y la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas. Y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores. Es decir, se reconocían ya los derechos sociales, los derechos laborales dentro de la Constitución. Es decir, los derechos que se han llamado después de segunda generación. Y ese sentido social de la Constitución también se plasma en el artículo 44, cuando dice que toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas con arreglo a la Constitución y a las leyes. Establecía igualmente la función social de la propiedad, pudiendo ser la propiedad privada expropiada por causa de utilidad social, con indemnización, o incluso si la ley lo prevé sin indemnización, por ley aprobada por voto de la mayoría absoluta de las Cortes, y también se preveía la posibilidad de que la propiedad pudiera ser socializada. Igualmente se prevé la posibilidad de nacionalización de los servicios públicos y la intervención del Estado. Es decir, el Estado se configura como un Estado interventor, en palabras de Azaña, como un Estado orientador
impulsor, como un Estado educador. Esto es un Estado jacobino, un Estado que interviene en la vida social para asegurar la igualdad y la libertad de los ciudadanos. Aquí también está reconociendo un principio republicano, que es el principio de la libertad como ausencia de dominación o como autogobierno de los ciudadanos. Fruto de esto también es lo que hablaban antes en el vídeo de la reforma agraria. Obviamente, esa función social de la propiedad implica que se intervenga en la distribución de la tierra, que estaba injustamente repartida y que, desgraciadamente, pues no tuvo los efectos deseados por falta de recursos y porque tampoco dio tiempo a aplicarlo más. Luego, si queréis, hablamos de eso. Se hizo esta reforma, pero no se llegó a aplicar del todo. Bien, también había una referencia al campesinado y a los pescadores, y en general, pues este capítulo segundo es el que más refuerza el carácter social de la Constitución. El título cuarto habla de las Cortes o Congreso de los Diputados. En el anteproyecto se hablaba de Parlamento en el proyecto, pero al final se optó por seguir manteniendo la denominación tradicional de Cortes. Era unicameral, se optó por suprimir el Senado de la Constitución. ¿Por qué? Porque se entendía que era más democrático que hubiera una sola Cámara. Ya sabéis la anécdota, y si no os la cuento, de la discusión de la Constitución americana, en la cual Jefferson era partidario de un sistema unicameral, mientras que Washington era partidario de un sistema bicameral. Entonces, para explicarle por qué era partidario de que hubiera un Senado, pues estaban tomando café y cogió la taza de café caliente y echó una parte del café en el plato. Entonces, claro, al echar el café en el plato se enfrió. Pues efectivamente el Senado está pensado para eso, para enfriar las decisiones de la Cámara Legislativa Popular, que en principio es el Congreso. Pues como la Constitución del 31 era de izquierdas, la mayoría estuvo por que fuera unicameral y que no hubiera Senado. Se incluía también instrumentos de participación popular como el referéndum, siempre que lo solicitara el 15%, creo recordar, del electorado, y la iniciativa legislativa popular, también que tenía que pedirlo el 15% de los electores. Eso es legislativo. El ejecutivo estaba representado por el presidente de la República y por el gobierno. Había un sistema presidencialista matizado, es decir, no era un sistema prefil en el que el presidente de la República tuviera el poder ejecutivo, pero sí tenía ciertos poderes. Se elegía por las Cortes y por un número igual de compromisarios que se elegían también por sufragio universal, salvo la primera elección de Alcalá Zamora, que solamente lo eligieron las Cortes, porque había una disposición transitoria en la Constitución que lo preveía así. La segunda elección, que fue la de Azaña en el 36, ya se votó con los compromisarios, las Cortes y los compromisarios, que se eligió, por cierto, en el Palacio de Cristal del Retiro. Había unas incompatibilidades para ser presidente, que no podían ser ni militar en activo de la reserva, ni eclesiástico, ni miembros de las familias reinantes o ex-reinantes de cualquier país, sea el grado de parentesco que les uniera. Es decir, que esas eran las incompatibilidades. Entre sus facultades estaba la de nombrar al presidente del gobierno, que luego tenía que darle la confianza a la Cámara, pero era función del presidente de la República. Tenía también la prerrogativa de disolver las Cortes al menos, no al menos, como máximo 2 veces. Y si lo disolvía la segunda vez, las Cortes que se eligieran después examinaban si esa disolución había sido justificada, y si no estaba justificada, entonces destituían al presidente de la República. Así se destituyó a Alcalá Zamora en el 36. Alcalá Zamora había disuelto ya 2 veces las Cortes, una en el 33 y luego en
en el 36. Pues después de febrero del 36, cuando se constituyen las Cortes, después de la victoria del Frente Popular, se examina si esa convocatoria era justificada, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se decide que no, y así le destituye. Y bueno, y así se destituyó a Alcalá Zamora, y luego ya se eligió después a Azaña, pero se ampararon en ese artículo de la Constitución. También podía ser destituido a propuesta de las 300 partes del Congreso, y tenía también facultades como veto a las leyes aprobadas con menos de 2/3, es decir, las leyes que tuvieran menos de 2/3 de los diputados podían ser vetadas por el presidente y devueltas a las cámaras, y también en caso de que no estuvieran reunidas las Cortes podía legislar por decreto, pero siempre y cuando ese decreto lo convalidaba luego el Parlamento cuando se volviera a reunir. El siguiente órgano del Ejecutivo es el Gobierno, presidente del Consejo de Ministros, es decir, ejercían la función legislativa y la reglamentaria sobre los asuntos de interés público. También tenían incompatibilidades, es decir, mientras ejercieran sus funciones el presidente del Consejo y los ministros no podían desarrollar funciones privadas, y tenían un fuero especial como el presidente que los enjuiciaba el Tribunal de Garantías Constitucionales. El Poder Judicial, que estaba encabezado por el Tribunal Supremo, se suprimieron las jurisdicciones especiales y los tribunales de honor. La jurisdicción militar se redujo a asuntos exclusivamente castrenses, disciplinarios e internos, y se instituyó el jurado como forma de democratizar la administración de justicia. El título octavo se refería a la hacienda pública. Como había habido un cierto despilfarro, un gran despilfarro durante la dictadura de Primo de Rivera, se reguló con minuciosidad todo lo relativo al presupuesto. Se estableció el principio de legalidad presupuestaria y se reguló en la Constitución de forma minuciosa la potestad presupuestaria. No tanto la tributaria, pero sí se estableció el principio de legalidad tributaria, por el cual solamente por ley se podían establecer contribuciones e impuestos. Y el título 9, ya termino, era las garantías y reforma de la Constitución. Se estableció un Tribunal de Garantías Constitucionales, que era equivalente a nuestro Tribunal Constitucional, que conocía de los recursos de inconstitucionalidad de las leyes, del recurso de amparo por violaciones de las garantías individuales, de los conflictos de competencia entre el Estado y las regiones autónomas, y, como hemos visto, de la responsabilidad penal del Presidente de la República y del Presidente del Consejo y de los ministros, también del Presidente del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República. En este mismo título se establecía el procedimiento de reforma de la Constitución, que era una Constitución rígida, como la actual, pero desde luego mucho menos que la actual. Para poder reformar la Constitución había que reunir durante los 4 primeros años de vigencia de la Constitución, se debería votar por las 2/3 partes de los diputados. Entonces quedaba disuelto el Congreso y se convocaba elecciones nuevas, que eran constituyentes. Después de los 4 años de vigencia de la Constitución bastaba la mayoría absoluta y no había materias especialmente reforzadas como las hay ahora. Es decir, que era una Constitución rígida, pero que era más fácil la posibilidad de reforma, y es una nota que le diferencia de la vigente Constitución. Y bien, este es el repaso tan rápido que hemos hecho de la Constitución del 31. Tenía más cosas, pero yo creo que las dejamos para luego si hay tiempo, y únicamente termino con una frase con la que terminaba también Luis Jiménez de Asúa su discurso de presentación del proyecto de Constitución ante el Pleno del Congreso. Decía: quiero ahora, sin enmascarar nuestro pensamiento, decir que es una Constitución avanzada. Deliberadamente lo ha decidido así la mayoría de los comisionados. Una Constitución avanzada, no socialista. El reconocimiento de la propiedad privada la hurta ese carácter. Pero es una Constitución de izquierda. Esta Constitución quiere ser así
para que no nos digan que hemos defraudado las ansias del pueblo. Los que quieren, a pretexto del orden, transformar a España en una monarquía sin rey, encontrarán siempre en esta comisión la lucha más decidida y la más absoluta negación a ceder. Hacemos una constitución de izquierdas y esta constitución va directa al alma popular. No quiere la comisión que la compuso que el pueblo español que salió a la calle a ganar la República tenga que salir a ganar su contenido. Por eso, porque es una constitución democrática, liberal y de gran contenido social, la constitución que os ofrecemos es conservadora, conservadora de la República. Nada más.